aprendizaje, y nos da la oportunidad a todos de podernos conectar a través de estos espacios. Entonces, siempre le damos gracias a Dios por eso. Sean cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase número 2. Les voy a dar las instrucciones para la guía número 3, la programación, perdón, número 3 que estamos trabajando ahora. Lo único que ustedes van a realizar en su cuaderno es un comentario personal. El comentario lo van a basar ustedes en por qué son importantes el lenguaje, la lengua y el habla en la comunicación. Ustedes ahí anotan por qué consideran que son estos 3 factores tan importantes para la comunicación. Y sabemos que uno no puede estar sin el otro, ¿verdad? Entonces, van a ustedes a comentar. El comentario como mínimo tiene que tener media página de su cuaderno. No podemos, no puedo calificar algo en base, por ejemplo, a 3 líneas, porque no me va a dar la opinión de ustedes, el criterio que ustedes tengan. Tienen que ustedes ampliar esa información en base a lo que vamos a trabajar. Como mínimo puede ser media página de su cuaderno. Si ustedes gustan que sea más, pues puede ser más. Donde ustedes pues me comenten por qué es importante el lenguaje, la lengua y el habla dentro de la comunicación. Buenas tardes, Cristian, bienvenido. Buenas tardes, Mariela, bienvenida. Señor, buenas tardes. Disculpe, es que no se había activado mi micrófono. Bienvenido, no tenga pena. Muy bien, qué bueno que se pudieron conectar. Solo les voy a solicitar que por favor activen sus cámaras para que quede acá evidencia de que están ustedes presentes en clase, para que quede evidenciado acá en el video. ¿No hay dudas con lo que van a realizar esta semana? No, señor, ya lo hice. Muy bien, No sé. bueno. Esto está bien. Buenas tardes, Luis, bienvenido. Gracias, señor. Muy bien. Muy bien. Si no tenemos dudas con esto, la verdad la actividad está bastante práctica. Ahora no está complicada. Entonces, si ya lo hicieron, pues qué alegre. Antes de que entremos de lleno a nuestro tema, me gustaría que ustedes me comentaran qué es el lenguaje para ustedes, qué representa el lenguaje, o si han escuchado ya de este factor de la comunicación, ¿por qué creen ustedes que es importante? ¿Qué es el lenguaje para ustedes? ¿Qué es para ustedes el lenguaje? Le voy a preguntar a alguien acá para que me pueda comentar. Vamos a preguntarle a Adriana. Adriana, ¿qué es el lenguaje para usted? Es una forma de comunicación. Muy bien. Bien, gracias Adriana. Precisamente es una forma de comunicación. Vamos a preguntarle a Lisbeth. Lisbeth, ¿qué es el lenguaje para usted? Como dijo la compañera, es una forma de comunicación, comunicarnos con los demás, usar el mismo tipo de lenguaje. Muy bien, gracias Lisbeth. Muy bien, sus compañeras relacionaban el lenguaje con algo muy importante, que es una forma de comunicación. Muy bien, otra pregunta que me gustaría que ustedes me comentaran, ¿qué es la lengua? No simplemente el órgano, ¿verdad? Que todos tenemos, sino que, ¿qué es una lengua para ustedes? El tipo de idioma que hablamos. Muy bien, gracias Luis. El tipo de idioma que hablamos. Muy bien, ¿alguien más? Nuestra lengua estatal. Muy bien, gracias Josué. Nuestra lengua estatal, la que nosotros utilizamos para poder comunicarnos. Muy bien. Lo La que ustedes- capacidad de hablar. La capacidad que tenemos de hablar. Muy bien. Precisamente, ¿verdad? El lenguaje, la lengua y el habla son factores que están estrechamente relacionados entre sí. El lenguaje tenemos que es la capacidad de poder establecer comunicación. Ustedes decían, es una forma de comunicarnos. Sí, exactamente, porque puede ser una forma que
de comunicación a través de signos, ya sean orales o escritos. Si vamos nosotros a escribir una carta, estamos utilizando un tipo de lenguaje escrito. En este momento estamos realizando un tipo de lenguaje oral porque nos estamos comunicando a través del habla. El lenguaje es esta capacidad que todos tenemos para poder establecer comunicación mediante diferentes signos, ¿verdad? Ya sean escritos u orales, puede ser a través de imágenes, a través de gráficas. De esta manera el lenguaje se puede presentar de múltiples maneras y tiene manifestaciones distintas. En diversas comunidades van a utilizar diversos tipos de lenguaje. Otra definición que tenemos del lenguaje es que es un conjunto de sonidos y palabras que expresan un pensamiento. Esa es otra definición que tenemos sobre el lenguaje, que como ustedes lo mencionaban, es una forma que tenemos de comunicar. También existen ciertas características del mismo. Una de ellas es que se conforma por la lengua y el habla, ya sea oral o escrita. Ambos, tanto habla como lengua, se complementan dentro del lenguaje. Si no existieran estos dos elementos, por ende, no podría existir el lenguaje y no existiría la comunicación como tal. El lenguaje puede también presentarse de manera verbal, ya sea a través del habla o la escritura, o de manera no verbal, a través de símbolos, de imágenes, de gestos o de un lenguaje corporal. También esto forma parte del mismo. Es una habilidad natural, así como todos los seres humanos, pues tenemos esta habilidad de poder comunicarnos. Al igual tenemos la capacidad de poder utilizar un tipo de lenguaje. Es algo natural. Si el lenguaje es la capacidad que nosotros usamos para comunicarnos, también es algo natural que tenemos. Si nos podemos comunicar con las demás personas, utilizamos el lenguaje como tal. Es racional. ¿A qué se refiere con racional? Que se requiere el uso de razón para poder asociar los signos y para formar una palabra o enunciado. Si alguien, por ejemplo, no habla nuestro idioma, no va a poder fluir la comunicación porque no vamos a estar en la misma sintonía ni utilizando el mismo lenguaje. Para ello es importante. Es arbitrario porque, por ejemplo, puede ir variando dependiendo de la región, de la cultura o del lugar en el que nosotros estemos. Es universal, pues el lenguaje es una capacidad inherente, es decir, que es una capacidad que no podemos nosotros separar del ser humano. Esas son las características que tiene el lenguaje. Y la lengua, como ustedes lo mencionaban, es un sistema de signos que los hablantes aprenden o retienen en su memoria. Si usted, cuando vemos un bebé, a un niño que está muy pequeño y aún no puede hablar, se les enseña un tipo de lenguaje, el que va a utilizar a lo largo de su vida. Puede que algunos pues tengan la posibilidad de aprender 2 idiomas conjuntamente, pero es algo que se aprende y es algo que se retiene dentro de nuestra memoria. Esa es la característica del lenguaje, de la lengua, perdón. Es un código que nosotros utilizamos al momento de comunicarnos y que va a conocer cada hablante. Se va a utilizar cada vez que sea necesario poder nosotros comunicarnos. Este código es importante para poder desarrollar la comunicación entre las personas. Ustedes saben que si no conocemos el idioma de nuestro receptor, no vamos a poder enviarle nuestro mensaje de una manera correcta o no nos va a poder entender o comprender. Se considera que es un sistema de elementos vocales que se van a regir por ciertas reglas. Es a través de ella que los individuos logran compartir características, construir culturas y también procesos sociales. La lengua hace referencia a que cada lengua, cada idioma que nosotros podamos conocer tiene ciertas reglas que lo van a regir y que van a generar este tipo de pautas para que nosotros lo podamos utilizar. El español tiene reglas ortográficas, por ejemplo, al igual que lo tiene el inglés, al igual que lo tiene el quiché, al igual que lo tienen otros idiomas mayas, todos tienen reglas, o cualquier otro idioma de un país extranjero tienen reglas que los van a regir y que nos van a brindar una pauta de cómo debemos de utilizarlo. La lengua también hace posible que nosotros nos podamos comunicar con las demás personas de nuestro entorno y que en base a esto podamos tener procesos sociales, podamos tener un tipo de comunicación adecuada, asertiva, podamos nosotros transmitir nuestras ideas, nuestros pensamientos o cierta información a través de un código en el que nosotros sabemos que los demás también nos van a comprender.
A eso hace referencia una lengua. Tiene ciertas características importantes y una que es social. La lengua se crea y se puede verificar y se va a transmitir en la comunidad. Si nosotros estamos en una comunidad donde solamente se habla un idioma, ese es el idioma que nos van a transmitir. Si en dado caso, por ejemplo, nuestra familia habla 2 idiomas, esa es la enseñanza que nos van a transmitir, los 2 idiomas. Y es algo social, porque lo vamos a utilizar cuando nosotros nos desenvolvamos dentro de la sociedad. Está organizada a través de ciertas reglas y convenciones que regulan el uso de los signos que lo conforman, lo que les comentaba de reglas ortográficas, de ciertas pautas que se nos van a dar para que esa lengua o ese idioma nosotros lo podamos usar de manera correcta, y esto nos va a ayudar también a que nuestro mensaje sea transmitido de una manera eficiente y que se puede interpretar de la misma forma. Una lengua también está expuesta a experimentar ciertos cambios o ciertas variaciones, pero estas solo se perciben con el paso del tiempo. Si ustedes pueden notar, muchas veces se agregan nuevas palabras al idioma español, o se agregan nuevas palabras a distintos idiomas con la finalidad de poder enriquecer el mismo, y ya se les dan un significado, o puede ser que algunas lleguen a cambiar. Puede experimentar cambios también una lengua o un idioma cuando se utiliza en distintas áreas o en distintas regiones. Puede que en una región se le hayan puesto o se le hayan, perdón, agregado cambios a un tipo de lengua, y que en las demás regiones no. A eso se refiere con que experimenta cambios. Una lengua es bastante variante y puede ir cambiando con el pasar del tiempo. Otra característica que tiene es que se requiere del habla para manifestarse. O se puede manifestar también de una forma escrita. Sin embargo, lo más común es que se utilice el habla para poder manifestarse una lengua. Eh, Aunque muchas veces no sepamos, o existan personas que no sepan escribir, pero sí manejan ese idioma, es por eso que el habla pues es la base principal de una lengua, porque a través de ella es donde se transmite. No sé si estamos claros hasta dónde vamos. Sí, señor. Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Muy bien, gracias. Muy bien. Una variante que tienen las lenguas o los idiomas es el dialecto. El dialecto va a ser una modalidad regional que adquiere una lengua que es hablada en áreas geográficas extensas o muy específicas, sin que sea afectada la unidad del sistema. Acá también podemos definir que la palabra dialecto como una modalidad de lengua que usa cierto grupo pequeño de hablantes, o que es considerada la lengua principal. Sin embargo, esta ya sufrió variaciones, o es como aquella estructura lingüística simultánea a otras que no alcanzan la categoría de lengua. Puede ser que exista una lengua que es hablada por un grupo muy pequeño de personas, y a ese se le considere dialecto, porque aún no alcanza este nivel para poder llamarse lengua o idioma como tal. El dialecto también se puede presentar cuando nosotros conocemos a alguien que es de otra región geográfica. Cuando yo estudiaba en nivel medio, tenía compañeras que eran de diferentes municipios, y al momento en que nos daban el curso de idioma quiché, tenía una compañera que era de Chiché y otra que era de San Pedro, Jocopilas, y ellas decían que habían palabras que no se mencionaban igual, y las compañeras que eran de Santa Cruz también decían, no, pero es que nosotros no hablamos así, o no decimos esta palabra así, o este objeto significa otra cosa en lo que nosotros hablamos, y ahí es cuando se generan las variaciones, porque en una región puede hablarse de una manera, pero en una región puede hablarse de otra forma la misma lengua. Sufren ciertas variaciones dependiendo del área en la que se encuentren. A eso hace referencia un dialecto, o cuando se presenta una lengua que es hablada por un grupo muy pequeño de personas, pero que aún no llega a considerarse como una lengua, pero sí como un dialecto. El habla, pues, que es este acto que nosotros realizamos, en la cual una persona de forma individual o voluntaria cifra un mensaje concreto, eligiendo ya un código, los signos y las reglas que necesita para poder presentarlo. También se puede definir el habla como la emisión de sonidos.
a través de la fonación o de la escritura, utiliza la lengua para establecer un contacto de comunicación. Si nos damos cuenta, todo va en una secuencia. Hablamos de que el lenguaje es como el primer nivel que nosotros tenemos, ¿verdad? El lenguaje está como una base, voy a colocarle acá una L, el lenguaje, y después tenemos la lengua, que es el código que nosotros utilizamos. El lenguaje es una capacidad que ya todos traemos, es algo inherente al ser humano, no lo podemos separar. Después ya tenemos la lengua, que es como el código que nosotros elegimos para poder comunicarnos. Y por último ya tenemos el habla, que es ya cuando nosotros vamos a emitir un mensaje tomando en cuenta el código, tomando en cuenta los aspectos como el contexto o los elementos de la comunicación que se vayan a ver intervenidos dentro del mismo. El habla va a ser ya esa emisión de sonidos, ya va a ser cuando nosotros transmitimos el mensaje. El habla también es una concretación de cualquier sistema lingüístico. Podemos nosotros tener una buena capacidad de comunicación, pero si no sabemos transmitir estas ideas, pues no va a ser eficiente este proceso. También es importante mencionar que de cualquier lengua, ya sea de la que permite reconocer la manera de los individuos pertenecientes a un mismo conglomerado social o cultural, siempre se hacen adecuaciones. Siempre vamos a poder hacer nosotros adecuaciones o transformaciones que van a permitir usar el uso de ciertos singulares o de ciertas palabras dentro de un grupo. Puede que vaya a variar el mismo idioma dentro de una comunidad diferente. Se pueden siempre hacer variaciones, ya sea en el aspectos sociales o culturales, al momento de que nosotros que deseemos enviar un mensaje o deseemos transmitir una idea. El habla tiene también ciertas características. Una nos dice que permite que el individuo comunique un mensaje de acuerdo a sus propias habilidades, conocimientos y experiencias. Si no tuviéramos el habla, tendríamos que buscar algún otro mecanismo para poder transmitir nuestras ideas, nuestros pensamientos. El habla nos facilita el que nosotros podamos presentar ante las demás personas nuestras ideas, nuestros conocimientos y desarrollar nuestras habilidades de habla. La otra característica es que al ser un acto individual, porque aunque responda a las generalidades de una lengua, se recrea en función de cada hablante. Aunque si bien tenemos como la lengua como un código, cada hablante pues la va a ejercer de la manera que le corresponda o la que él considere más adecuada para que el mensaje pues llegue de una forma correcta. También nos dice que se requiere de normas de la lengua para ser comprensible, pero el acto del habla en sí mismo no está formado, ya que no es un sistema lingüístico como tal, porque el sistema lingüístico ya hablamos que es la lengua, sino que el habla hace uso de ese sistema lingüístico. Es importante que al utilizarlo nosotros, por ejemplo, cuando realizamos alguna lectura, nosotros cumplamos con aquellas normas o signos de puntuación que se nos presentan, ¿verdad? Que no simplemente leamos de manera muy rápida porque no se nos va a comprender. Si yo, por ejemplo, leyera, requiere de las normas de la lengua para ser comprensible, pero con el acto del habla así mismo está normado, no me van a ustedes comprender el mensaje que les quiero enviar. O ya sea porque no respeté los signos, porque no respeté el orden de las consonantes, por ejemplo, o las confundí, por ejemplo, esto va a hacer que mi mensaje no pueda ser comprensible. Es importante que cumplamos con esas normas. También está determinada por varios factores. En el habla pueden verse involucrados factores cronológicos, factores geográficos, factores socioculturales y funcionales. Cada uno de estos factores va a afectar la manera en la que el habla se puede ir desarrollando. Socioculturales, pues que puede ser que en una región específica no se hable la misma lengua, por ejemplo, o que no se utilicen las mismas palabras para un objeto o para referirse a algo. Geográficos, pues el área o región en donde estemos va a ir variando, y también pueden ser factores funcionales. ¿Qué tan funcional nos es utilizar el habla en una actividad o para enviar un mensaje, o podemos realizarlo de manera escrita, o podemos utilizarlo a través de imágenes? Es algo opcional al momento de utilizar esto. Como un resumen o una recapitulación del mismo,
tenemos que el lenguaje es una facultad. El lenguaje va a ser una facultad que nos va a ayudar y nos da la pauta para poder comunicarnos. Su finalidad pues es que nosotros expresemos nuestras ideas, pensamientos y deseos. La lengua por su parte es el idioma o es el sistema de signos que nosotros utilizamos para hablar o para comunicarnos. Y el habla pues ya es la realización concreta o física del idioma. Acá vemos que el lenguaje todo lo traemos, ya es una capacidad, una facultad. Luego pues se nos enseña una lengua, se nos enseña un idioma o un sistema de signos y posteriormente utilizamos el habla para poder transmitir ya esta información y para poder transmitir nuestras ideas, pensamientos o todo aquello que nosotros deseemos transmitir a través de un mensaje. Estas son las tres. Esto es como un resumen, para recapitular lo que nosotros vimos el día de hoy. Son tres aspectos importantes dentro de la comunicación y si uno pues no se desarrolla de la mejor manera, pues puede ser que el proceso de comunicación no se pueda concretar. Muy bien, no sé si hay alguna duda o pregunta. Por el momento no, señor. Muy bien, gracias. Muy bien, No, señor. muy bien, gracias. Les voy a dar las instrucciones para la actividad de la siguiente semana. Esto es la guía para la programación, perdón, para la siguiente semana se les va a habilitar el día lunes. Vamos a trabajar las funciones del lenguaje. Para realizar la actividad requiere que ustedes realicen un ejemplo de cada función del lenguaje que les va a aparecer en la guía. En la guía pues ya les va a venir todo el contenido de qué es la función referencial, qué es la función emotiva, qué es la función apelativa, qué es la función fática, qué es la función metalingüística y qué es la función poética. Esto les va a venir a ustedes en su programación. Ahí les va a venir el concepto de cada uno. Lo que ustedes deben hacer es representar en su cuaderno un ejemplo del mismo. Yo les coloqué acá unos y en la guía les van a venir creo que 2 ejemplos de cómo ustedes lo pueden realizar, siempre referente a esto. Por ejemplo, la representativa nos dice que es donde el emisor va a informar. Y acá tenemos que Homero está dando una información, ¿verdad? Esa es la finalidad y tenemos el ejemplo. Pueden hacerlo a través de imágenes si ustedes gustan, pueden hacerlo a través de dibujos, como a ustedes les facilite. Tenemos la función expresiva, que es donde el emisor va a expresar sus sentimientos. Tenemos la función apelativa, en donde el emisor ordena al receptor. Y tenemos también otras, en la programación les van a venir otros ejemplos. Acá solo les agregué 3 para que ustedes tengan la idea de lo que deben de realizar. Un ejemplo por cada función que les aparezca a ustedes en la programación. No sé si tienen alguna duda referente a esto. Señor, ¿tiene que tener dibujos? Esa es su creatividad. Si ustedes quieren colocarle dibujos, está bien. Si quieren colocarle imágenes, está bien. O si van a hacer ustedes un diálogo o una frase, también lo pueden realizar. Esto depende de su creatividad, pero la creatividad sí tiene un punteo, podríamos decirle, aparece en la guía que sí se va a calificar la creatividad. Pueden colocarle imágenes si gustan. Si ustedes no desean colocarle imágenes o dibujos, también lo pueden realizar así. Está bien, señor. Esa es la otra guía, ¿va? Esa es para la guía número 4. Eso es para la siguiente semana. Ahorita no se vayan a preocupar por esto. Se los explico de una vez porque como en la otra semana no tenemos clase virtual, entonces no se los voy a poder explicar. Entonces por eso aproveché el tiempo ahorita para poder darles a conocer esto. Pero esto es hasta la siguiente semana para la programación número 4. ¿Alguna otra duda? No, señor. No, señor. No, señor. Muy bien, no tenemos más dudas. Muy bien. Si no tenemos más dudas, con esto daríamos por finalizada nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención, por su participación en la clase. Les deseo que pasen una feliz tarde y nos miramos el día viernes.